Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa de preguntas y respuestas dentro de La Contracrónica, el programa de los oyentes, como os suelo decir todos los domingos, porque este programa de hoy lo hacéis vosotros, lo hacéis mediante unas notitas de voz, a veces son notazas porque son un poco largas. Hoy de hecho traigo una bastante larga, pero el tema que nos expone un oyente que es de Zaragoza, pues lo pedía así, pedía que se extendiese un poquito más. Las notas tienen que durar entre 1 y 3 minutos aproximadamente de duración, ya sabéis, sin enrollarse demasiado, pero tampoco sin dejarnos con las ganas. Y sobre todo, y esto es importantísimo, se tienen que escuchar bien, se tienen que escuchar alto y claro, ni muy bajito, de tal manera que tengamos que subir el volumen del aparato y al final ni subiendo el volumen nos enteremos de nada, ni demasiado alto. Lo de demasiado alto puedo arreglarlo algo mejor, pero si viene el audio viene roto y no hay manera de corregirlo, no hay manera de rehacerlo de nuevo. Bien, el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras notas es el siguiente. Apuntadlo bien porque solo lo doy los sábados y los domingos. Es el 690-827909. Tenéis que poner antes más 34 en el caso de que estéis fuera de España. Algunos de los contraescuchas que están en América bien lo saben, porque si no le ponéis el más 34 al 690-827909, pues no me va a llegar nunca. Entonces, pues hemos hecho un pan con unas tortas y no podré pasaros vuestra nota. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya de cabeza a la contrarréplica. Empezamos con Daniel, que tiene una cuestión que siempre está de actualidad. Este es uno de los temas que nunca se pasan. La cuestión de Daniel es sobre los autónomos, los trabajadores autónomos, quiero decir. Quería que conversaras un poco sobre la última declaración de la OCDE sobre los autónomos en España, específicamente el tema de que los autónomos deberían de cotizar sobre sus ingresos reales, cosa que le quitaría uno de los pocos beneficios que tenemos nosotros como autónomos, que podemos cotizar por lo que creemos, es decir, por el mínimo. En mi punto de vista, si pudiera cotizar por €1, cotizaría por €1 y tener mis ahorros en el sector privado y no en el sector público, y que ese dinero se lo lleven los tiburones o las lagartijas. Entonces, bueno, eso, básicamente quería conocer tu opinión sobre la situación de los autónomos en España y el peligro de estas propuestas, obviamente apoyadas por Podemos y por todos los partidos políticos españoles, quienes quisieran meterle la mano a ese dinerillo de los autónomos que muy fácilmente pudiera aumentar su recaudación. Un abrazo. Bueno, Daniel, a ver, el mínimo de autónomos en España es ya muy alto, es altísimo, yo creo de los más altos del mundo. La cuota de autónomos actualmente, en el año 2020, es de 286 euros. Y lo sé bien porque los pago religiosamente cada mes. Y ojo que no ha hecho más que subir esto en los últimos años. En los últimos 3 años ha debido subir unos 20 euros tranquilamente. Creo que recordar que allá por 2016 o 2017 estaba en unos 265. Ya te digo, lo pago todos los meses y por lo tanto es uno de estos pagos como el alquiler que no se te olvidan porque no lo pagas una vez al año, lo pagas todos los meses. Y hay de ti como no lo pagues. Bien, luego aparte de esto, aparte de pagar tu cuota, de pagar tus 286 euros, recordadlo, lo han subido este año, está un poquitín más caro que el año pasado. Aparte de eso, a cada factura que has presentado, y tienes que presentarlas todas, todo lo que has facturado durante el mes, pues hay que aplicarle la retención. Así que hay progresividad, ya está. El que más ingresa, más paga. No es lo mismo presentar facturas por, 6.000 euros que presentar facturas por 1.200. El de los 6.000 euros ha pagado mucho más porque tiene muchas más retenciones. Luego, el tema de la cuota no va por ahí. El tema de la cuota, a ver, no es una cuestión progresiva. La cuota es eso mismo, es una cuota para pagar la atención sanitaria, que para todos es igual, para las bajas, que también para todos sería igual, y para la jubilación. Los autónomos, como bien sabes, toman muy pocas bajas, por no decir prácticamente ninguna,
y se jubilan más tarde de promedio, y cuando lo hacen, cuando llegan a la jubilación, sabéis, hay mucha gente que es autónoma una época de su vida y otra época está en nómina, y otros directamente que no han sido más que autónomos. Yo conozco unos cuantos que llevan trabajando 20 o 25 años y siempre han sido autónomos y quieren jubilarse como autónomos. Bueno, en este caso yo no conozco ningún autónomo que no haya previsto ya o esté previendo la manera de completar su pensión de algún modo a través de planes de ahorro, etcétera, o de simples inversiones. Es decir, que esté buscando el modo de cubrirse un poquito las espaldas cuando ya sea más mayor y no pueda valerse o no pueda trabajar lo mismo que trabaja ahora. Es decir, que en el caso de los autónomos, cualquiera, y apelo a los autónomos, yo soy uno de ellos, como bien sabéis, somos autónomos en todos los aspectos. Es decir, que sabemos que detrás de nosotros no hay nadie y que tenemos que ser muy conscientes de nuestra propia carrera laboral, de nuestros ingresos, etcétera. No tenemos colchón, somos nosotros mismos, y a mí me gusta, por ejemplo, ser autónomo, todo hay que decirlo, es algo que me da mucha autonomía. Bueno, por el tipo de trabajo que tengo y de lo que vivo, pues es el régimen normal. También es cierto que podría ser empresario, pero la contracrónica no da para una empresa, da para ser autónomo y poquito más, pero vamos, que en el caso de que lo siguiente ya es montar una empresa, pero bueno, siendo autónomo, y hay muchísimos en España, creo que rondan los 3 millones, son los auténticos héroes de cada día, porque saben que nadie, absolutamente nadie hay, en el caso de que se caiga, se cae y se cae con todo su cuerpo en el suelo. Nadie va ni a dar un céntimo por él, ni nada de esto. De ahí que sean más previsores que el promedio de la población. Así que esto que me comentas de modular la cuota en función de los ingresos es que simplemente no tiene sentido, porque esa cuota se corresponde con unas prestaciones concretas. Y lo suyo es que lo tuyo te lo pagues tú. Bueno, lo suyo y lo justo. Es decir, si yo voy a recibir una atención sanitaria, pues tengo que pagar lo mismo que otra persona que va a recibir la misma atención sanitaria. Si no... En fin, si no pagas la atención sanitaria, pues no pagas la atención sanitaria, pero una vez la estás pagando es un paquete. No es que tengas mejor habitación o vayas a tener mejores servicios. El catálogo de servicios de la sanidad es la misma para una persona que para un autónomo que ingresa 1.000 y para un autónomo que ingresa 6.000. Eso sí, el de 6.000 pues lo mismo, se ha hecho un seguro privado probablemente. Pero vamos, porque ¿qué pasaría en el caso de que esto fuese progresivo? Es decir, que si ganas 6.000, si facturas 6.000, tengas que pagar más de cuota, y si facturas 1.000 tengas que pagar menos. Pues pasaría que uno se lo estarían pagando a los otros. Es decir, es lo que es. ¿Sí? Tendríamos a un tipo que está pagando la cuota de otro. Los servicios, las prestaciones de otro. Y eso a mí no me parece muy justo, sinceramente te lo digo. Y cuando además ya hay progresividad en el sistema. Es decir, el tipo que más paga, que más gana, más paga. Porque le retienen más. No tiene mucho sentido poner una cuota de autónomos más alta. Lo que sí que habría la posibilidad es que la cuota de autónomos se pudieran elegir las prestaciones. Eso ya sería otra cosa. Es decir, que me quiten, por ejemplo, la que pueda elegir, que me quiten la sanidad o las bajas o la jubilación, y ya pues yo luego me aseguro por mi cuenta. Ya me busco un seguro privado para la sanidad o un seguro de jubilación o lo que sea. Existe en España desde hace unos años la llamada tarifa plana, que antes era de 50 euros, ahora es de 60, pero claro, eso tiene unas condiciones leoninas, como que solo es válida 12 meses, por ejemplo. Bueno, es válida 24 meses, esto lo pusieron después. Al principio tenías que tener menos de 30 años, luego lo quitaron. Lo de los 12 meses se quejaron, entonces bueno, vamos a dejarlo de 24 meses, pero creo que es solo si estás empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Es decir, que vives en un pueblo, vamos, si vives en un pueblo grande o en una ciudad, ya sea pequeña o grande, no puedes acogerte a esto. Así que como ves, el problema de nuestro sistema autónomos es que no da opción a elegir, no es la progresividad. No es que paguen más unos que los otros, ya pagan más los que más facturan. Y además, de una manera, hace el cálculo. Lo que suponen las retenciones de las facturas de 6.000, de facturas, bueno, digamos ya, si estás facturando 30.000 euros, lo que te va a tocar pagar de lo que te va a tocar pagar si ese mes has facturado 800. Pues la verdad es que te va a tocar pagar muy poquito, por lo tanto ahí ya sí hay progresividad. Lo otro es que va atado a un catálogo de servicios y por lo tanto pues lo justo es que todos paguen lo mismo o que, y esto sí que sería interesante, que te permitan salirte de eso o elegir, que es lo que sucede en otros países de Europa. Bien, vamos a seguir con otro oyente, seguimos con Pedro, que es de Valencia y que se pregunta cómo puede España deshacerse del gobierno actual. Y la verdad es que llevo poquito tiempo escuchándote, pero la verdad me parecen una maravilla tus podcasts. Eh,
De hecho, creo que estoy enterándome de más cosas a través de estos que de la televisión que tenemos actualmente en España. Bueno, y la duda que te quería plantear es que con la llegada del PSOE al gobierno y pues intención de crear un estado clientelar, ¿cómo crees que los españoles nos podemos deshacer de esta lacra que es el socialismo? Que, vamos, yo creo que de aquí a, a unos cuantos años va a estar y va a ser bastante complicado quitarnos semejante lacra. Y pues eso, quería saber cuál es tu opinión, cómo crees que podríamos deshacernos de este gobierno. Y nada, pues un saludo. Pues no sé, Pedro, no se me ocurre otro método que no sean las urnas. A ver, en fin, que los partidos opositores pues consigan ganar y formar un nuevo gobierno en las próximas elecciones. En España, afortunadamente, el poder cambia de manos de manera pacífica. Es decir, que llevamos muchos años en los que no hay ni golpes de Estado ni nada por el estilo. El nuevo presidente del gobierno, el nuevo gobierno se forma porque tiene mayoría en la Cámara, simplemente no hay más, y la mayoría en la Cámara se corresponde con la mayoría en las urnas. Puede ser que vayas, que gobiernes pelado, como es el caso de Pedro Sánchez ahora mismo, o que gobiernes con mucha autoridad, como tenía Mariano Rajoy después de las elecciones de 2011, o tuvo Felipe González en tiempos, es decir, Felipe González sacó fueron 202 escaños en 1982. Bien, en ese caso gobiernas con mucha autoridad y haces un poco lo que no tienes ningún problema. Pedro Sánchez lo tiene un poquitín más difícil, bueno, un muchín más difícil porque anda muy escaso de escaños, pero vamos, que si se le quiere sacar de ahí, la única manera es mediante las urnas. Por lo que tenemos visto hasta ahora, no es mucho. Este gobierno, pues hace un mes que se ha conformado. Sí, además acabamos de celebrar el primer mes. Pues lo cierto es que, por lo visto hasta ahora, es que Sánchez y compañía se lo están poniendo fácil a los opositores por ahora, porque van de metedura de pata en metedura de pata y la legislatura no ha hecho más que empezar. Bien, seguimos, vamos ahora con Álvaro, que tiene una pregunta que enlaza con la anterior sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Buenos días, don Fernando. Lo primero, darte las gracias por ofrecernos este espacio a los oyentes en tu programa. Y yo quería conocer tu opinión, preguntarte qué crees que pasará en los tiempos venideros, teniendo en cuenta que el gobierno se ha asentado demasiado en todo este estatismo. Controlan prácticamente todo, controlan el poder político, el institucional, controlan el poder mediático desde hace muchos años, por cierto. Controlarán también el poder judicial al colocar a Dolores Delgado, que es una socialista que nada tiene de neutral. Controlarán también la educación si sigue esto así, con el sonado tema del PIN parental, que por cierto no sé cómo se puede estar en contra de eso, que es algo básico, que quiero que mis hijos se vean alejados totalmente de cualquier charla o taller educativo cargado de ideologías políticas. Creo que eso debe estar alejado de las aulas y con eso se evitaría no solo que mi hijo acuda a una charla de ideología de género, sino también que mi hijo acudiese a un adoctrinamiento en Cataluña. El PIN parental evitaría ambas cosas. No sé cómo se puede estar en contra de algo tan básico y, en fin, mi pregunta va, pues, ¿crees que estamos entrando silenciosamente sin darnos cuenta en una dictadura tipo Venezuela? ¿O crees que esto es una exageración de algunos? ¿O qué crees que pasará? Porque yo la verdad es que veo muy poca libertad en los tiempos venideros. Creo que hay un estatismo brutal. El gobierno lo controla absolutamente todo y la falta de libertad me preocupa, la verdad. ¿Crees que Venezuela está entrando en España o es una exageración? Gracias por tu opinión
y enhorabuena por el programa. Un saludo. Bueno, Álvaro, yo me aferro a los hechos. Si escuchas la contracrónica sabrás que yo soy un hecho adicto. Yo procuro especular lo mínimo imprescindible y desde luego cuando especulo trato de que las especulaciones tengan fundamento y solo cuando no me queda más remedio. Si no, los hechos, hechos y después los hechos. Y los hechos a día de hoy no me dicen que España esté recorriendo el camino de la venezuelización. No lo sé lo que pasará en el futuro, pero hoy por hoy, estamos a 9 de febrero, pues a 9 de febrero de 2020, no. El gobierno evidentemente tratará de acaparar todo el poder que le sea posible. ¿Por qué? Pues porque todos los gobiernos intentan hacerlo. No nos vamos a engañar, el anterior y el que venga después. Del poder hay que desconfiar siempre. Lo ostente quien lo ostente. La misión del individuo libre es desconfiar del poderoso. Y desconfiar por principio, y ponerle, bueno, es un ser humano como nosotros y ya sabemos lo que podemos esperar de él. Lo más seguro es que trate de abusar de su posición de dominio. Por lo tanto, la democracia nace como un sistema para que el poder se alterne de manera pacífica y para controlar al poder. La democracia liberal, quiero decir, no para ninguna otra cosa. Ponerle límites al poder, no tiene otra función. Estos de ahora que acaban de entrar pues te traen un proyecto político que seguramente entre en conflicto con la ley, especialmente lo relacionado con los independentistas catalanes. Así que, y en esto me baso en hechos, es decir, en lo que estamos viendo y escuchando, sobre todo a lo largo del último mes. Así que en este punto lo único que nos queda es confiar en que el sistema resista y no se violente ni la letra ni el espíritu de la ley. El otro día Sánchez estuvo en Barcelona, fue a entrevistarse, se reunió con Quim Torra y en un momento dado dijo que, y esto es textual, que la ley no basta, que con este problema la ley no basta. Pues no, la ley basta. La ley está por encima de todos, por encima de él también y por encima de Quim Torra. Por eso es tan importante la ley. Podría evidentemente tratar de cambiar las leyes o interpretarlas a su gusto. Y seguramente en esa dirección irán. Ya te digo, hay que desconfiar siempre. Y bueno, en ese punto pues no nos queda otra que confiar en que la arquitectura institucional resista. En el caso de que no lo haga, de que no resista, pues ya nos tocará denunciarlo, pero antes de eso el hecho se tiene que producir. Y hoy por hoy todavía no se ha producido. Seguimos con otro Álvaro, nos habla del problema que ha estallado ahora con los agricultores y que ha sido en España el tema estrella de los periódicos y las televisiones, el tema estrella informativo, quiero decir, a lo largo de la última semana. Buenos días, don Fernando. Para la siguiente contrarréplica o para cuando lo consideres oportuno, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú qué crees que se debe hacer con esto de los agricultores extremeños? Porque bueno, yo como liberal que soy, te llevo oyendo muchos años ya. Me gusta mucho tu forma de pensar, de ver la vida. Pero le he estado dando un par de vueltas a este caso de los agricultores extremeños y aunque yo sea capitalista empedernido, que creo en el libre mercado, quizá después de reflexionar sobre esto, sí se deba intervenir el mercado, ¿no? Me explico. Si, por ejemplo, a los agricultores les pagan, pues no sé, 0,40 euros el kilo de, yo qué sé, lo que sea, zanahorias, y luego en el Mercadona lo venden a euro y pico, se ha incrementado muchísimo, o puede ser que a 2 euros, no lo sé, la verdad, no compro muchas zanahorias. Pero el caso es que, ¿qué quiere decir eso? Que hay muchos intermediarios, desde la agricultura hasta el supermercado, que son los que se llevan directamente el máximo beneficio. Entonces, yo te quería preguntar, ¿tú qué harías? ¿Pondrías un precio mínimo a lo que se le debe pagar al agricultor? O sea, ¿intervendrías el mercado y pondrías un precio mínimo justo para que los intermediarios no se llevasen el beneficio que les corresponde a los agricultores? ¿O como liberal absoluto dejarías que el mercado se autorregulase él solo?
Muchas gracias y hasta la próxima. Con esto de los precios agrícolas se ha montado una polémica inexplicable, de verdad. Yo, si me lo cuentan hace 2 semanas, no me lo hubiera creído, porque en España no hay problemas de inflación, es decir, no tenemos desde hace muchos años, no hay ningún problema. Yo, de hecho, no he conocido nunca la inflación en España. Me cuentan que antes de nacer yo, pues, o cuando yo era niño, mejor dicho, cuando era muy pequeño, sí la inflación se disparó un poquito. Bueno, cuando te estoy dando un poquito es un 20 y tantos % a finales de los 70, pero vamos, que yo no he conocido nunca brotes inflacionarios en España. Es algo que, claro, cuando lo veo, lo que sucede en Argentina o en Venezuela, me llama mucho la atención, pero vamos, que ahora mismo la inflación, como ya sabemos, está, no diré en mínimos históricos, pero prácticamente. No es un tema del que se discute en España, que los precios suban. Esa es la realidad. Luego tampoco hay escasez en los supermercados, que uno llegue al súper y no encuentre productos. Todo lo contrario, están a reventar por todos los lados, y la comida tampoco es cara. No hay uno que digamos, es que me cuesta horrores llenar la cesta de la compra, en absoluto. En España puedes comer hasta hartarte comprar comida, hasta hartarte por no mucho dinero. El problema del país es la obesidad, no es la falta de comida. De entrada, a ver, y esto yo creo ya yendo al tema propiamente dicho, porque a pesar de todo, a pesar de que es inexplicable, se ha montado una polémica sobre el tema de los precios agrícolas. Ten en cuenta que los productos agrícolas en España, la mayor parte van a la exportación, es decir, los tomates, las zanahorias, etcétera, que se producen en España, la mayor parte se comen en Alemania, en Bélgica, en el Reino Unido, en Francia, etcétera, no se comen en España. Estos agricultores que están pidiendo aranceles, no sé si son conscientes de que esos aranceles nos los devolverían de vuelta, en el caso de que los pusiésemos, que no podemos porque estamos dentro de la Unión Aduanera Europea, pero bueno, en el caso hipotético de que se quisiesen poner, esos aranceles son de ida, pero también son de vuelta. Pero bueno, dejando a un lado eso, y yendo directamente al tema de los precios, que hablas del precio justo, a ver, el único precio justo es el precio libre, porque es el que lleva incorporados todos los aportes de valor de la cadena. Un precio es un pequeño milagro cotidiano. Creo que no somos conscientes de lo que es un precio. Un precio lo incorpora todo. Si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos todos. Si yo compro, qué sé yo, 1 kilo de cebollas en el supermercado. Es una compra, no de todos los días, pero que todos hemos comprado cebollas en alguna ocasión. Yo las compro a menudo porque me gustan. Bueno, la cuestión, no comerme las cebollas sola, pero sí para cocinar otras cosas. Bien, 1 kilo de cebollas cuestan, al menos en Madrid, aproximadamente un euro 40 céntimos. Aproximadamente. Puedes encontrarlo por 1,50 €, por 1,30 €, pero aproximadamente un euro 40 céntimos, 1 kilo de cebollas. Bien, en ese euro 40 se está remunerando una cadena larguísima, que va desde el agricultor que las sembró hasta la cajera que te las cobra en el supermercado. Estás remunerándolo todo. La mayor parte más no la has visto, lo único que has visto ha sido la cajera. Puedes imaginarte que hubo un tío en el campo que lo sembró, la recogió, etcétera, pero nada más. Es decir, que no van del agricultor a la cajera, como te puedes imaginar. Esa mañana en el supermercado no ha aparecido un tipo que viene de, Dios sabe, de un huerto en Almería o en la provincia de Zaragoza que te ha llegado y le ha dejado allí la caja de cebollas a la cajera y la cajera las ha colocado en el estante y luego te las ha cobrado. No es tan sencillo. Esto podía ser así antiguamente y en un pueblo, pero en la España actual no es así, no funciona así, no se distribuyen las cebollas así, vamos, ni las cebollas, ni los tomates, ni nada, ni ningún producto agrícola. Te estoy hablando al menos en las grandes ciudades, ni las coliflores, ni el pimiento, ni el calabacín, ni el pepino, ni nada. No funciona así. Entre medias, en el caso de las cebollas, por volver sobre las mismas, hay un montón de trabajos que hay que hacerse, de aportes de valor. Hay que lavar las cebollas, hay que empaquetarlas, hay que etiquetarlas. Tienen que pasar, por supuesto, los preceptivos controles sanitarios, porque no puedes vender al público cualquier cosa. Por ley. Hay que trasladarlas hasta un mercado mayorista, tipo Mercamadrid o Mercabarna o el que sea. Todas las ciudades tienen el suyo. Y de ese mercado a los supermercados no llega en un tráiler. Anda que si tuviese que meter un tráiler por mi calle, bueno, no entra directamente. Eso va en unas furgonetas por las mañanas o de madrugada, pues ya lo dejan en los supermercados, donde por supuesto hay que descargar, hay que clasificar y hay que colocar en el estante. Todo esto hay que hacerlo muy rápido. En el caso de las cebollas o de las berenjenas o de las alcachofas. ¿Por qué? Pues porque son bienes perecederos. No es como vender, no lo sé, tenedores o cucharas, que bueno, pues el tipo que las vende puede tenerlas en el almacén durante un año, no pasa nada, la cuchara no se va a estropear, pero la cebolla sí. Es decir, que con que todo este proceso sufra el más mínimo retraso,
Las cebollas se estropean y hay que tirarlas. El camión entero. O con que tengan, qué sé yo, tomen una de estas enfermedades propias de los productos vegetales, que se estropeen, vamos. Todos se nos ha estropeado fruta en casa o hortalizas. Luego también hay que contar las mermas, por ejemplo, en toda la cadena, con las que por supuesto el distribuidor cuenta. Piensa en un momento la cantidad de gente que ha intervenido desde que el agricultor se deshace de sus cebollas y el gasto hasta que llega a ti, y el gasto en electricidad, en gasoil, en seguros, en nóminas, en impuestos, en los que han incurrido todos los que procesan el producto, los que lo transportan y los que lo venden al consumidor final. Piénsalo por un momento. Pues bien, todo eso, todo ese milagro va inscrito en una simple etiqueta, en el precio de venta público. Bien, la economía no es solo lo que ves, es también lo que no ves. Y hay un montón de procesos que no estás viendo pero que están ahí y se incorporan en el precio. Por eso te he dicho que es milagroso. Luego Álvaro piensa otra cosa. Si realmente hubiese un margen del 500 o del 600% entre el campo y la mesa, para las cebollas o el brécol o yo qué sé, cualquier cosa, los pimientos, como estaban diciendo, ¿no? Es que aquí hay en las patatas, ¿no? Un 600%, una barbaridad. Si hubiera eso, entre el campo, ya digo, entre el que sale del campo y llega a tu mesa, y ese margen lo obtuviese un solo agente, yo creo que todos los españoles nos dedicaríamos a ello. Sería el mejor negocio del país, el negocio del siglo. ¿Para qué dedicarse a vender otros productos o fabricarlos con márgenes miserables del 5, del 6, del 10%, pudiendo obtener un 500% con un cargamento de cebollas? Piénsalo. Pero es que la cosa, como ves, no es tan sencilla, como nos la han pintado en los medios. Como en cualquier otro mercado, el de las cebollas no es muy distinto a cualquier otro, ¿eh? Cada eslabón de la cadena aprieta el eslabón anterior, empezando por la parte que trata directamente con el consumidor final, que es a quien que es a fin de cuentas el que justifica que esa cebolla se haya cultivado, no hay más. Ahí se cultivan y se plantan cebollas porque hay gente que se las come, porque voy yo a comprarlas. Nada más, no tiene otra función. Por esa razón en todos los supermercados hay cebollas, pero en muy poquitos hay lichis, porque es una cosita que no se utiliza tanto en nuestra cocina, en cambio la cebolla mucho. Es decir, que lo que busca el establecimiento final es poner precios que sean atractivos para el consumidor, que me amime, que capturen mi mirada. Es decir, que si me ponen un precio muy alto, directamente evito comprarlo. Es decir, en una palabra, que el precio te lo pone la competencia y se construye sobre eso. Si Carrefour vende el kilo de cebollas a 1,40, tú no puedes venderlo a 3 euros. No hay más, porque ya te los compraría. ¿Quién va a comprar un kilo de cebollas a 3 euros teniéndolo en Carrefour a 1,40 o a 1,50? Así que, si lo que quieres es vender cebollas y otras cosas de estas, pues lo que haces es que te las apañas para optimizar los acuerdos con tus proveedores, para raspar el céntimo. El resultado final es que ese kilo de cebollas cuesta 1,40. Si los quieres a 20 céntimos, que es lo que la semana pasada lo leía, o 30 céntimos, no recuerdo, lo que nos dijeron que es lo que cuesta en el mismo pie de la huerta, bueno, pues no tienes más que pillar el coche y acercarte a una cooperativa, a comprarlo a 400 kilómetros de tu casa. Ya veremos si te los venden y si te compensa el paseo. Los precios, Álvaro, no hay que intervenirlos nunca. Si algo nos enseña la historia de la economía es que no hay que intervenirlos nunca, porque en el momento en que los intervienes, o aparece la escasez, si los dejas por debajo del coste de producción, bueno, la escasez y el extraperlo y el contrabando, o distorsionas el mercado si los pones por encima. Sí que aquí no es, de nuevo, no estamos en una solución ideológica, es una solución lógica. Muy bien, pues vamos a ir ya acabando. Ya sabía yo que el tema este de los agricultores me iba a quitar más tiempo. Vamos con David de Zaragoza, que nos cuenta un caso de tuberculosis. Un caso que, por cierto, no es tan poco habitual como nos podría parecer. Hola, muy buenas Fernando y buenas a todos los oyentes de La Contracrónica. Esto, bueno, si alguna vez lo puedes poner en algún programa o te sirve de algo, pues bueno, yo te informo. Igual, de hecho, se vuelve de actualidad si se desmadra el tema. Así que, bueno, en mi trabajo, una compañera
que entró en Navidad, entró en noviembre a trabajar con nosotros, llevaba pues prácticamente 3 meses estando mala. Se ponía mala cada semana, había 2 días así que iba al centro de salud. Y bueno, le decían que si tenía la gripe, que si tenía un resfriado, otitis, ese tipo de cosas. Cada vez iba peor, estaba más cansada, no se encontraba bien. No era como puede pensar a veces que algunos compañeros decían, va, pues siempre está mala, está fingiendo, no quiere trabajar, no. Bueno, se notaba que estaba enferma de verdad. Y esta chica en concreto estuvo el fin de semana pasado en una convención de consejos de la juventud de Aragón. Perdón, ella es en concreto el Consejo de Juventud de Aragón, de consejos de juventud de toda España, en Madrid, con la ministra de Sanidad y otra gente. Y allí estuvo muy mal. He visto fotos de ella y estaba mal. En cuanto volvió, el lunes no vino a trabajar y tuvieron que ingresarla. Pensaron que por neumonía. Finalmente no ha sido neumonía, finalmente ha sido tuberculosis. Está aislada, obviamente, y ahora todos los compañeros de trabajo nos indican que tenemos que hacer las pruebas, sus familiares. De hecho, le han llamado de un centro de plagas de Madrid, porque como estuvo en contacto con ministros y con tanta gente allí, si esa cosa se ha desmadrado, podría, porque estaba ya en pleno brote, de hecho han tenido que ingresarla justo por eso, podría ser la paciente cero de una epidemia a nivel nacional. La cuestión es que en cuanto se lo dijeron, nos comunicó que teníamos que hacernos todos la prueba de la tuberculosis. Yo la prueba me la hice ya el año pasado en mayo, porque yo estoy en un tratamiento biológico que me inmunodeprimo. Y entonces, claro, yo soy un paciente totalmente de riesgo, porque yo no tengo ninguna clase de defensa. O sea, mis compañeros de trabajo pues pueden haberlo o no cogido, pero yo es que no tengo un sistema inmune ahora mismo activo como el resto de la gente. Entonces soy un paciente pues de riesgo. Entonces nos dijeron que teníamos que volver a hacernos la gente a hacerse la prueba. Pedí cita en mi centro de salud. Y mi sorpresa ha sido cuando he llegado a mi centro de salud y no me han querido hacer la prueba. Me han dicho, lo primero que me han dicho es que directamente eso se encarga Sanidad, que Sanidad se pasaba por el trabajo y que ya nos lo hará, que es muy difícil que hayamos cogido. A la médica de cabecera le he recordado que yo estoy en un tratamiento inmunodepresor, entonces, bueno, soy un paciente de alto riesgo. Me ha dicho que sí, pero claro, entonces ha salido el otro tema, que con cada prueba del Mantus se hacen 10, con cada vez que la abres pueden hacer 10 pruebas a gente, y que si la abrían en concreto para mí, las otras 9 pruebas iban a perder. Eh, como puedes entender, mi cara ha sido un cuadro cuando me dicen que no me van a hacer la prueba, que ya me la hará Sanidad, porque como ya que van a tener que abrirlo para todos mis compañeros de trabajo, que me espere. Hoy estamos a miércoles. Me han dicho que si para el martes que viene no me han hecho la prueba Sanidad, me pase, qué bueno que ya me la harán. Eh, Sinceramente ahora mismo además me tengo que ir a trabajar, no tengo tiempo de ir al hospital a nada, tampoco sé si debería ir, porque a fin de cuentas es muy muy probable que yo sí que lo haya cogido también. Entonces lo que no entiendo es cómo en un país como este no han cogido y me han hecho la prueba ahí mismo, siendo que ya de por sí tarda 48-72 horas en dar un positivo o no. Un saludo y hasta otra. La tuberculosis en España está prácticamente erradicada desde hace ya muchos años. Al igual que nuestros antepasados, todos tenían, si no familiares o amigos o conocían casos de tuberculosis hace 100 años o 150 años. Hoy es muy raro conocer a alguien que tenga la tuberculosis o que la haya tenido. Pero vamos, aún así, a pesar de estar prácticamente erradicada, en España se detectan unos 4.000 casos al año de tuberculosis. Que diréis, bueno, son muchísimos. Bueno, no son tantos si tenemos en cuenta que en el mundo, de los que se detectan, estoy hablando, son unos 10 millones a nivel mundial. La mayor parte, lógicamente, en el tercer mundo. Es una enfermedad que tiene cura. Esto no hay que olvidarlo. Y que tiene cura si una vez detectado el caso, bueno, pues el enfermo sigue el tratamiento correcto. Hay también una vacuna que se desarrolló hace un siglo. Fue uno de los grandes hitos de la historia de la medicina, desarrollar la vacuna contra la tuberculosis, porque esta enfermedad, la tisis, hacía auténticos estragos. Donde sí sería preocupante, no tanto en España, hombre, siempre que aparece una enfermedad es preocupante, lógicamente, y hay que atenderla, pero donde sí es preocupante, donde afecta muchísima más gente, es en lugares como África, donde la tuberculosis se lleva por delante unos 2 millones de personas al año, que es una barbaridad. En Europa es algo muy minoritario, tanto como que a ti te ha llamado la atención. Para
nuestros ancestros en absoluto, era lo normal, fue una auténtica plaga. Europa estaba llena hace un siglo de sanatorios para tuberculosos, hasta que se encontró el tratamiento. Afectaba además a todas las clases sociales y hacía estragos, especialmente entre los pobres que vivían hacinados. Caray, hubo algunos famosos que se murieron de tuberculosis, muchísimos. Entre ellos, por ejemplo, Chopin, era la tuberculosis era la enfermedad romántica por antonomasia. Kafka también se murió de tuberculosis. En fin, que es un tema que, aunque el tema de la tuberculosis no lo veamos, porque no hay tuberculosos por la calle ni nada de esto, ni conocemos casos, existir existe, aunque afortunadamente, como he dicho antes, es muy minoritario. Muy bien, pues queridos amigos, con esto damos por concluida la contrarréplica de hoy y yo os emplazo a que regreséis por aquí mañana.